Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes este tema. El tema, si ustedes ven ahí en sus carpetas, si alguno no tiene, allá está la caja. Ahí pueden agarrar una y tener ahí un poquito de contexto de lo que vamos a ir hablando. El propósito es que ustedes puedan anotar, tomar nota. También, como decía el pastor, la participación está abierta a preguntas y cualquier duda que ustedes tengan, el propósito es dialogar, interactuar, y en este tiempo en el que estamos viviendo, como el pastor lo decía, hace tanta falta que contextualicemos la verdad, ¿sí? Es necesario tener una predicación bíblica, pero también es necesaria que esa predicación se dé en el contexto en el que estamos viviendo, ¿sí? Y para empezar, yo quiero leer un texto. Quiero llevarlos al Salmo 11. Salmo 11, versículo 3. ¿Lo tienen? Si gustan, se ponen de pie. Dice de la siguiente manera: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahí dejémoslo. Sí, ¿les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio que nos das de poder estar reunidos aquí. Señor, queremos pedirte una bendición especial para todos los pastores, líderes que se encuentran acá. Y Señor, ayúdanos a que esta mañana sea una mañana que la dediquemos a ti, que la dediquemos a estudiar estos temas, Padre, y que podamos entender los tiempos, que podamos como iglesia, Señor, hacer una propuesta de valor a la sociedad, Padre, más que religiosidad, una propuesta, Señor, de cambio, una propuesta en donde vaya metido tu evangelio, metida tu palabra, principios y valores bíblicos, Padre. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, como tú siempre lo haces. Te pedimos de que este tiempo, Señor, seas tú edificando tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el primer tema que vamos a compartir hoy con ustedes tiene que ver con la agenda globalista. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha escuchado el término agenda globalista? ¿No? ¿Han escuchado globalización? ¿Qué es globalización? Ajá. Uh-huh. Exacto. Bien, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, gracias hermano Valdemar, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando hablamos de agenda globalista es distinguir el término agenda globalista de globalización. Es cierto que en esa mezcla que se da, la globalización ayuda a que la agenda globalista avance a pasos agigantados. Pero una cosa es diferente de la otra. La globalización como tal, nosotros la entendemos, por ejemplo, como por medio de los teléfonos, ¿verdad? O sea, antes hace cuántos años, no sé cuántos años, pero hace unos años atrás ustedes tenían que enviar un telegrama, las palabras contadas y cosas así, y la comunicación no era como es ahora. Hoy usted está literalmente con su teléfono en la mano e internet a un clic de distancia de cualquier información, ¿sí? O sea, tenemos acceso a un montón de cosas, y eso en cierta forma, a ese proceso de tener acceso a ese proceso que engloba el mundo, que usted puede comunicarse de aquí a Japón ahorita mismo si quiere y platicar con alguien allá o en Estados Unidos, a ese proceso se le llama globalización, ¿sí? Ahora, la agenda globalista como tal es un proceso estructurado, como el hermano lo decía. Es un proceso estructurado que algunos entes políticos a nivel mundial están llevando a cabo ahorita mismo, ¿sí?
Algunos, pues, ajá. No solo una sola moneda. Uh-huh. Podría. Exacto, de la globalización. Una vacuna como tal no creo que sea parte de la agenda globalista, ¿verdad? Ustedes. Exacto. Uh-huh. Bueno, miren, si entramos en este tipo de detalles, no acabamos hoy, ¿va ustedes? La definición como tal de la agenda globalista la estamos haciendo de una manera general. Ya los frentes los va a abordar el pastor en la segunda participación, en la primera participación de él. Pero la agenda globalista como tal es un movimiento mundial encabezado por la élite económica mundial. Estas personas son personas que han amasado millones de dólares. No sé si ustedes alguna vez han escuchado, por ejemplo, a los Rockefeller, George Soros. Sí, o sea, son estas personas y en cierto momento también familias están al frente de un movimiento para unificar en cierta forma el mundo bajo un solo orden mundial, podríamos decir, ¿verdad? Que es uno de todos los propósitos de la agenda globalista. Y esta élite ataca diferentes frentes, ¿verdad? Ustedes, diferentes puntos de ataque, ¿sí? En algunos momentos nosotros hemos, por el contexto que tenemos de la información y todo eso, entendemos la agenda globalista como un monstruo, pero de muchas cabezas, ¿verdad? O sea, como que ataca diferentes áreas, diferentes, círculos de la sociedad. Esta élite, la élite económica que les decía, pretende acaparar gobiernos, instituciones públicas, instituciones privadas y asimismo el poder político y económico de los países, ¿sí? Ahora bien, para que vamos entrando un poquito en materia, ¿qué quiere lograr esta agenda? ¿Qué es lo que ellos buscan? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Cuál es su meta, su propósito? Y tengo para compartirles principalmente 4 de los propósitos de la agenda globalista. Primero, pérdida de la identidad cultural y el nacionalismo en los países, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, y miren, hay una cultura que tal vez, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los famosos estos millennials, que yo creo que como hasta yo entro ahí en los millennials, tienen ahorita, hay un grupo en Estados Unidos de estadísticas de religión que se llama Grupo Barna. Sí, millennial es la gente que alcanzó la mayoría de edad del 2000 para acá. Bueno, del 2000 al 2010 aproximadamente. Es la gente que cumplió 18 años en ese trayecto de vida, en ese trayecto de tiempo, perdón, de la historia. Se le llama a esa gente millennial, ¿sí? Antes de los 2000, de los que son ochenteros, Danilo, Isaías, usted, hermano Charlie, a eso se le llama generación X, ¿sí? Ya los que vienen después de los millennials, generación Z y así. O sea, exacto, distintas generaciones. Cada una de estas generaciones está caracterizada por ciertas cosas que han adoptado de vida, ¿verdad? Por ejemplo, los millennials, una de las formas de vida que tienen, dice, despegarse de su nacionalidad.
O sea, los millennials, este grupo que se llama Grupo Barna, si ustedes quieren pueden buscarlo, ahí está en internet, tiene buenas estadísticas y son verídicas. El director es un pastor. Y ellos dicen que los millennials cada vez se identifican como ciudadanos del mundo y no como ciudadanos de un país. No sé si me entienden. O sea, más como ciudadanos del mundo y no estrictamente de un país. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo les digo que la globalización abarca también o hace posible de cierta forma el avance de los pasos agigantados de la agenda globalista. ¿Sí? Porque de alguna forma teléfonos celulares, el acceso a la información, el acceso a internet hace posible que tengamos nosotros un montón de información y que en la mayoría de las veces no podemos digerirla. O sea, como que tenemos mucha información y no sabemos qué hacer con ella, ¿verdad? ¿Sí? Pero todo eso entra en este proceso, una pérdida de la identidad nacional y cultural de los países, pérdida del patriotismo, ¿sí? Y miren, les voy a poner un ejemplo aquí para que ustedes, para que lo entendamos todos. Yo no sé si ustedes se recuerdan cómo eran las fiestas patrias antes, ¿sí? ¿Y se recuerdan cómo son ahora o cómo han sido los últimos años? ¿Existe el mismo fervor patrio? Solo un ejemplo. ¿No? ¿Verdad que no? Entonces, de cierta forma es un ejemplo que nosotros lo podemos ver en nuestro contexto local, ¿sí? Exacto, hay un desarraigo de la identidad nacional. También, ese es otro punto, ¿sí? Y de hecho, fíjense, es que es bien difícil entender todo esto de la agenda globalista, es bien difícil porque ustedes han visto, por ejemplo, las migraciones masivas que han habido de Honduras, ¿verdad? Entonces, un análisis político de toda esa situación, lo que nos lleva, un análisis político de todo eso, nos lleva a deducir que estas migraciones han sido fomentadas por la agenda globalista. Porque lo que quieren es desestabilizar los países. Ustedes, por ejemplo, saben la desestabilización que ha habido aquí en Guatemala, ¿no? Por el gobierno, la corrupción, que no vamos a justificar nada, ¿sí? Pero en cierta forma, este tipo de protestas violentas, movimientos sociales que hasta queman iglesias, que ha pasado aquí mismo en Guatemala, de cierta forma tienen detrás promotores de la agenda globalista. ¿Saben ustedes lo que está pasando ahorita en Colombia, por ejemplo? Lo que acaba de pasar en Perú, por ejemplo. Chile, por ejemplo. Argentina, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no, uno puede decir, no, es que mucha gente lo que dice es, no es la agenda globalista, están arrepentidos, o sea, están combatiendo la corrupción. Puede ser que algunas personas tengan esa intención, pero la agenda globalista nosotros la podemos ver que son los mismos financistas, o sea, los mismos que financian esos movimientos sociales aquí en Guatemala, los financian en Colombia, los financian en Chile, los financian en Argentina y en cualquier país que haya desestabilización. ¿Sí? Entonces, y uno de estos financistas es los que acabamos de mencionar, el señor Soros, que creo que es el que más han mediatizado en todo esto, ¿verdad? Ustedes como que más está en la mente de todos nosotros, pero hay otros financistas también. Exacto, patrocinio de universidades, ONGs, que más adelante vamos a ver. Aquí en Guatemala hay una pila de ONGs que no quieren sacar de la pobreza a la gente. O sea, simplemente están fomentando la implementación de una agenda globalista. ¿Sí? Contrario a lo que nosotros creemos cuando mencionamos una ONG. ¿Cuál es la noción general que nosotros tenemos de una ONG? Ayuda a la gente, ¿sí o no? Ajá. Ajá. Mire, habría que ver, no todas las ONG son promotoras de la agenda globalista, ¿verdad? Pero hay que ver los financistas. ¿Quién les da dinero a estas personas para que hagan lo que están haciendo? Exacto. Exacto. Por ejemplo, si usted se mete, bueno, lo vamos a dejar más para adelante, pero hay que ver bien los financistas, quienes están dando pisto para que estas ONGs trabajan. Y también qué es lo que estas ONGs están haciendo con el pisto que están recibiendo. Ajá. Uh-huh.
Sí, es que no podemos generalizar. Exacto. Sí, sí, ellos también, yo he escuchado bastante de ellos, de los que trabajan ahí. Hay que analizar, y como les digo, habría que analizar también los financistas, esa es una parte bien importante. Ahora, ¿cómo es que la agenda globalista logra la desestabilización de los países? Mediante la influencia en aspectos políticos y de gobierno. Ejemplo, aquí en Guatemala. Un ejemplo para que entremos un poquito en contexto. Ustedes, por ejemplo, oyeron mucho en un tiempo pasado cercano la CICIG, ¿no? Sí. Y no vamos a entrar en materia de que si el desenmarañó a los corruptos y todo eso, pero de cierta manera, detrás de una organización como esta, está el financiamiento de estos entes que acabamos de mencionar. La PDH, por ejemplo, la Procuraduría de los Derechos Humanos aquí en Guatemala. ¿Sí? O sea, ustedes solo necesitan ir y si ustedes quieren háganlo. Pueden buscar ahí Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala en Facebook. Y se van a dar cuenta lo que ellos están haciendo ahorita mismo. Que hoy, este mes, es el mes del orgullo gay. ¿Sí? O sea, y esta gente está destinada como a proteger a esas minorías. A las minorías que generalmente generan problemas, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo, o la CICIG, la PDH, y esta es una opinión, como les digo, de una perspectiva, ¿va? Para tener una perspectiva, no vamos a entrar en materia de, sí, pero la CICIG, ¿qué? ¿Levantó los casos de corrupción? Sí, es cierto, eso no lo vamos a negar. Pero de cierta manera también detrás de todo este movimiento que hacen las organizaciones internacionales, y casi todas las organizaciones que tengan relación con la ONU o con la OEA, la Organización de Estados Americanos, están relacionados con la agenda globalista. Ajá. Pero detrás, ajá, exacto. Exacto, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, para no saltarme. Y ese es uno de los propósitos de la agenda globalista, pérdida de la identidad nacional y cultural de los países y pérdida del patriotismo. La otra, destrucción de la familia como base de la sociedad con principios creacionales. Este y el otro que viene, destrucción del cristianismo. ¿Por qué? Hay un conferencista que se llama César Vidal que nosotros escuchamos bastante y César Vidal lo que dice es que lo que ha en cierta forma detenido a la agenda globalista en Latinoamérica es la iglesia evangélica. Y eso es que no estamos chispa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la agenda globalista? A través de sus diferentes frentes que ya el pastor les va a presentar. Lo que están diciendo es que la familia como la conocemos, papá, mamá e hijos, es una cárcel para el ser humano. ¿Sí? Eso es lo que dicen. Tal vez a nosotros nos asusta. ¿Cómo es que están diciendo eso? ¿Verdad? La verdad es que iniciativas LGBT y toda esta ideología de género y feminismo radical es lo que están diciendo. Que la familia, como está compuesta, como está diseñada, como Dios, porque esto es diseño divino. ¿Sí? Principios creacionales. La familia como base de la sociedad, nosotros la concebimos así, como un círculo de personas en donde se provee un ambiente adecuado para el desarrollo de las personas. Eso es socialmente aceptable y universalmente aceptado hasta hace unos años. Ahora ya no. ¿Sí? Ahora eso ya se puso en tela de juicio. ¿Por qué? Porque hay unos términos, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, patriarcado. ¿Han escuchado ustedes patriarcado? Heteropatriarcado, ¿sí? Homofobia y todas esas palabras que han ido y ahora son más famosas. Yo antes no escuchaba esa palabra. O sea, yo no sabía que lo único que había leído los patriarcas del Antiguo Testamento, ¿va? Pero ahora están mencionando eso, el patriarcado arruina la familia, ¿sí? Ahora bien, esto va aunado a que muchos de nosotros hemos descuidado nuestro papel de hombres en la casa. Nuestro papel de esposo, la masculinidad de nosotros muchas veces la hemos descuidado. ¿Sí? Entonces, por eso hay una crisis que se llama crisis de la masculinidad. Y por eso es que las mujeres, bueno, ahorita vamos a levantar bandera nosotros, feminismo radical. ¿Sí?
Entonces es un montón de situaciones bien complejas, pero ese es otro de los propósitos de la agenda globalista. Destrucción de la familia como base de la sociedad con principios creacionales, pero luego también destrucción del cristianismo como principal ente defensor y promotor de la familia con principios y valores bíblicos. No hay ningún otro ente o frente a nivel Latinoamérica y quizás a nivel mundo, me atrevo a decirles, que promueva la familia como nosotros lo hacemos, como el cristianismo lo hace. Exacto, y es el único que ha defendido en su momento a las personas débiles de la familia. Es el único. Ustedes ven, por ejemplo, un ejemplo claro, a nivel relámpago, digo, vista relámpago, es ver el papel de Jesús en el Nuevo Testamento, cómo Jesús levantó a la mujer en el Nuevo Testamento. O sea, nosotros podemos ver claramente que en ese tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, las mujeres eran tenidas como un cero a la izquierda, ¿sí o no? Sí. Pero Jesús vino y de cierta forma levantó de cierta forma a la mujer a donde, ¿cómo? Exacto. Le dio la dignidad adecuada, ¿sí? Entonces, y el cristianismo ha hecho eso a través de la historia, ¿sí? Ha levantado de cierta forma a los más débiles, ¿sí? Cosa que otro movimiento no ha hecho, ¿sí? Ningún otro movimiento lo ha hecho, ajá. Ajá. No. Exacto. Bajo de agua, pues. Sí. Exacto. Nosotros tenemos que pensar en este nivel nosotros tenemos que pensar qué evangelio le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿sí? Porque me atrevo a decirles que quizás ya nosotros recibimos el evangelio con ciertas deficiencias. Imagínense ustedes ahora qué evangelio van a predicar nuestros hijos. Bueno, a ver si le irán a predicar si seguimos como estamos, ni lo van a predicar. Pero, exacto. Pero miren, entonces, destrucción de la familia, destrucción del cristianismo y luego instaurar un nuevo orden social en donde todo es permitido. ¿Sí? Todo es permitido. Ajá. Después la voy a explicar en la respuesta de la iglesia. Ajá. Pero bueno, en cierta forma, a grandes rasgos, ese es qué quiere lograr la agenda globalista: pérdida de la identidad nacional, destrucción de la familia, destrucción del cristianismo e instaurar un nuevo orden social donde usted puede ser lo que quiera. ¿Sí? Hoy lo que la gente está diciendo, mire, ¿qué es lo que usted quiere ser? Eso está bien. Eso está bien. ¿Sí? ¿Cómo se percibe? La autopercepción ahora es clave en las personas según esta agenda y todas sus propuestas. ¿Sí? Exacto. ¿Cómo usted se percibe? Exacto. Engañoso es el corazón. Exacto, eso es lo que se está diciendo, autopercepción. O sea, usted puede sentirse lo que usted quiere, o sea, usted puede tener cuerpo de hombre, pero si usted se siente una mujer, puede ser mujer. Usted puede tener cuerpo de hombre, pero si usted se siente un animal, puede ser un animal. ¿Cómo? Exacto, lo que sea. ¿Sí? Autopercepción, o sea, cómo yo me percibo a mí mismo, ¿sí? O sea, ya no busco una interpretación bíblica del ser humano, una definición bíblica, sino
una propia. ¿Sí? Yo me autopercibo y me autodefino. Ahora, ¿cuál es el proceso de la agenda? ¿Cómo es que ellos van a alcanzar o están alcanzando ya estos objetivos? ¿Cómo es? Si nos preguntamos cómo es, vamos a hablar aquí algo que se llama medios de masas o medios masivos. ¿Sí? Aquí entra en juego, miren hermanos, casi todo lo que nosotros vemos en la tele y en las redes sociales. Tal vez lo de Telecom no, no, pero canales locales tal vez no. O que abarquen un determinado círculo chiquito a nivel regional o local. Pero mire, sí, exacto, ahorita. Pero hay, por ejemplo, lo que se define como medios de masa, medios de masas que llegan a la mayoría de gente, en este caso del contexto nacional. Vamos a hablar primero del contexto nacional. O sea, ¿cuáles son los medios que llegan a las mayores masas a nivel nacional? Díganme un canal de televisión. CNN, ¿qué más? Pero a nivel nacional, ¿qué canales nacionales podríamos decir que llegan a las mayores masas? 3-7 Guatevisión. ¿Usted sabía que en Guatevisión, cómo? Sí, pero viera que bien en algunas comunidades que no hay tele, pero en la mayoría sí. Pero fíjense, pues entonces ya en estos medios masivos que llegan a la mayoría de gente de las poblaciones, de los pueblos, de las ciudades, está instaurándose este nuevo orden social del que hablamos. ¿Por qué? Porque si ustedes miran Guatevisión, hay gente gay y lesbianas ahí trabajando, ¿sí o no? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, Azteca Guate. Hay gays ahí trabajando, hay lesbianas ahí que promueven su estilo de vida, ¿sí? Y jóvenes están viendo, gente está viendo, niños están viendo. Entonces, medios de masas, estos medios pueden ser en el contexto nacional escritos, por ejemplo, medios escritos o impresos. No sé si ustedes alguna vez escucharon de Nómada, ¿no? República GT. Son 2 periódicos. Aquí en Guatemala creo que Nómada ya cerró porque creo que tuvieron problemas. Pero Nómada y República GT eran 2 periódicos, así como la prensa libre, pero no eran impresos, sino en redes sociales. O sea, contenido masivo en redes. Y casi les puedo decir que era un 50% de su contenido en redes e internet, era puro contenido de agenda globalista. Lesbianismo, homosexualismo, transexualismo y toda esa perversión que estamos viendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, medios escritos, medios televisivos, los que ustedes mencionaban, CNN, Univisión, Albavisión. Albavisión es Canal 13, Canal 7, Canal 3. Y Albavisión, fíjense que hay una curiosidad, que Albavisión tiene toda la franja de Latinoamérica. O sea, tiene en Honduras, tiene en El Salvador. O sea, este señor González, Miguel Ángel González, está de cierta forma decidiendo qué es lo que la mayoría de latinoamericanos estamos viendo. ¿Sí? También radios nacionales. También está, por ejemplo, en el internet, que también son los medios masivos ahora, el internet, redes sociales, influencers, streamers, revistas digitales, algunas redes en cuestión, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en todo eso, ¿sí? Cabal. O sea, esa tecnología masiva que está llegando a un montón de personas, ¿sí? ¿Quién hoy no ve un video en YouTube? Se los aseguro que casi el 90% de la población tiene acceso, ¿sí? Son poquísimas las personas que no tienen acceso a un teléfono con internet. Entonces, mediante este rollo de los medios masivos, la agenda globalista se ha posicionado aún más. Ahora, también hay monopolios y medios masivos a nivel mundial. Con el pastor estábamos consultando una estadística. Yo hice una investigación también acerca de esto. Y dice, los noticieros, fíjense ustedes, todos los noticieros que usted ve, cualquier noticia que usted vea, siempre y cuando no sea local, que sea nacional, mundial, está
permitida o está, ¿qué le puedo decir? Como avalada por 4 compañías. 4. O sea, son 4 cerebros, por decírselos así, los que deciden qué noticias usted va a ver. ¿Sí? Y estamos hablando, por ejemplo, de Asociación de Prensa en Nueva York, la Asociación Francesa de Prensa también en París, dice, Reuters en Londres y la Agencia Alemana de Prensa en Berlín. O sea, esas 4 organizaciones definen qué es lo que ve casi todo el globo. ¿Sí? Casi todo el globo. Son monopolios, o sea, esto no es solo una sala de prensa. No. Aquí hay canales de televisión, medios escritos, redes sociales, un montón de información circulando. Tienen corresponsales alrededor de todo el mundo, ¿sí? 4 compañías en noticieros, en cine. 6 compañías. Fíjense ustedes, 6 compañías deciden qué película usted va a ver y cuál no va a ver. Nada más China. Y nada más está solo esos países, Rusia, Corea del Norte, pero de ahí el socialismo en un 90% está afín a la agenda global. exacto. Pero entonces, miren pues, 6 compañías tienen el dominio del cine. Disney, Universal, Century Fox, Warner Bros., Sony, Paramount Pictures y está Netflix, Amazon Prime y Disney Plus, que ustedes ya los conocen, ¿va? Pero quiero que como que entendamos y entremos en el contexto, miren hermanos, de la gravedad de esto, ¿sí? O sea, 8, son 8, sí, 6 compañías de cine, 4 de noticias y de música son 3. Universal Music, Music Group y Sony Music, que tienen relación con las de cine. Uy. Miren, lo que en su momento decimos es que usted vea la noticia, pero no se quede con esa versión. Investigue. ¿Qué está pasando? Porque hay medios que solo dicen lo que quieren decir. Oírlo todo, retener lo bueno. Hay otro fenómeno que ellos hacen. Si alguien se levanta dentro del sistema a contradecir, como yo digo, después lo censura. Exacto. Es el caso del doctor César Vidal Manzanares, por ejemplo, que él ahorita ya lo sacaron de Facebook, su programa Los Celulares ya lo sacaron de YouTube. En YouTube también. Ahorita él tiene que pagar un crowdfunding para poder estar en el sistema. Les recomiendo, por ejemplo, una aplicación que se llama iVoox. Puede buscar ahí el programa La Voz de César Vidal. Sí hay, pero está muy rebuscado hoy en día. Esto. Y van a ver, hay muchas cosas que decir, pero en el tema de la reacción de la iglesia creo que vamos a... Exacto. Entonces, todo esto, miren hermanos, es un peligro latente. Sí, es un peligro latente. ¿Por qué? Porque unas poquitas personas están decidiendo qué es lo que nos va a llegar a nosotros. Exacto, y que son afines. Usted, es que mire, pues, usted no tiene que batallar para encontrar información LGBT. Usted no tiene que batallar, no. Usted tiene que batallar para encontrar otras cosas que son de edificación para su vida. Pero míreme. Bueno, ahora, además de tener medios masivos nacionales e internacionales, la agenda globalista también tiene influencia política y de gobierno, ¿sí? Aún en nuestro gobierno, siendo nosotros un país pequeño, subdesarrollado y de los más pobres y desnutridos de América, creo que solo superados por Haití, si no estoy mal, y Honduras. Entonces, aún en este nivel existe
esa influencia de la agenda globalista a través en la política y en la sociedad civil. Pongan atención a esto que vamos a hablar. Y solo para que ustedes entren en contexto, ¿por qué nosotros económicamente estamos a merced de la agenda globalista? O sea, nosotros como que a Guatemala como que lo tienen si la agenda globalista fuera una persona, a Guatemala casi que la tienen la palma en la mano. ¿Por qué? La deuda externa de Guatemala son 174 millones ahorita, 174,000 millones. Fíjense pues, solo para que ustedes hagan números, cada guatemalteco que nace ya debe $13,000. De acuerdo, porque la deuda externa, en otras palabras, nosotros la pagamos. ¿Sí? Ya cada guatemalteco que está naciendo ya debe 13,000 y esto va en aumento, en aumento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, Yamatei en la pandemia en el estado de calamidad? ¿Se llama, va? En el estado de calamidad. Nosotros pensamos que el estado de calamidad era, ¿qué? El toque de queda y todo ese rollo. No, el estado de calamidad es de cierta forma una ley que les permite a ellos un colchón para tomar decisiones que usted ni tiene idea. Exacto, exacto. O sea, vamos a pedir estos préstamos y mire pues, debajo de los préstamos, ahí va algo. Ahí es donde se esconde todo ese tipo de iniciativas que nosotros estamos hablando acá. ¿Cómo lo hacen en la política? Por medio de la manipulación económica para que las iniciativas de ley sean tomadas en cuenta. O sea, cada iniciativa de ley que llega al Congreso de Guatemala tiene un fondo. Tiene un fondo. ¿Quién la está estructurando? ¿Quién está detrás? ¿Sí? Y han llegado a, ¿qué? Iniciativas de ley pro aborto, pro gays, pro lesbianismo, pro homosexualismo. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Hay una influencia de estas. ¿Sí? Una influencia porque ellos tienen influencia en la política. ¿Y por qué decimos todo este rollo que estamos a merced de la agenda globalista económicamente hablando? Según las estadísticas y el Ministerio de Finanzas, que lo estaba viendo anoche, fíjense, no tenía este dato, pero según el Ministerio de Finanzas, a las entidades que más les debe Guatemala es al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. A esas tres organizaciones se les deben a otras, ¿va? Pero a estas se les debe más. Entonces, estas organizaciones también manipulan de cierta forma una carpeta de leyes o una carpeta de iniciativas que llevan en su fondo todo esto que estamos viendo. ¿Sí? Exacto. Ajá. O sea, una condicionante. Exacto. Pero miren, ese es un poco nuestro contexto, digamos en el contexto político de gobierno en el que nosotros estamos. También influencias políticas a través de la ONU, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. No sé si ustedes han escuchado, tal vez ustedes no la han escuchado, pero se las digo, Organización de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala, o ACNUD-GT se llama. Si ustedes buscan esta organización, es asombrosa su forma de actuar. Siempre, o sea, miren pues, yo no sé si ustedes tienen una estadística de cuántas personas mueren en Guatemala. Diariamente creo que es más de 20 personas diarias, digamos asesinatos, ¿sí? Hace creo que como 3 días o algo así asesinaron a una activista trans en Guate, creo yo, no me recuerdo dónde. ¿Sí? Pero la asesinaron y miren, estas organizaciones de derechos humanos no se manifiestan por ninguna otra muerte. ¿Sí? Y no estamos diciendo que valgamos más ni nada de eso, ¿verdad? Pero miren, pues no hay ningún asesinato más importante que otro, no hay ninguna vida más importante que otra. Y ustedes van a ver, las páginas de esas organizaciones están llenas de eso, miren. Llenas de eso. Repudiamos la muerte. No, toda muerte, todo asesinato es repudiable, ¿sí o no? Cualquier homicidio es repudiable.
Sí, pero hoy las organizaciones de nuestros derechos humanos están defendiendo a esas minorías polémicas. Exacto. Es el proceso y es el posicionamiento. Y en la sociedad civil, ¿cómo ellos influyen en la sociedad civil? Por medio del financiamiento de medios independientes como los que le mencioné hace un momento. Si usted entraba, por ejemplo, a la página de Nómada o a la página de República GT sí todavía está. Busque ahí usted en Google República GT y se va a dar cuenta. Si usted entraba ahí, ellos se definen como medios independientes. ¿Sí? O sea, que no tienen ninguna influencia de gobierno, pero sí tienen detrás esto. Porque si usted va a los financistas, quienes financian la mayoría de actividad de esto es una organización que se llama Open Society Foundations, que es del señor Soros. ¿Sí? Es el hijo, ¿va? Pero fíjense, entonces todo esto está todo esto está como unido y ellos interfieren en esa sociedad civil. Hace unos días, ¿cuándo fue? Kamala Harris vino aquí a Guatemala, ¿va? La vicepresidenta de Estados Unidos. Ustedes sabían que ella traía dos propósitos. Número uno, reunirse con el presidente. Número dos, reunirse con la sociedad civil. ¿Sabe usted quién es la sociedad civil? Pregunto, ¿ustedes saben a qué se refieren cuando los medios hablan de sociedad civil? Ajá. Son los representantes de la sociedad civil. Los que nos representan a nosotros. O sea, Kamala ya se reunió allá con los que nos representan a nosotros. Ajá. Y sabe. Lo más triste, yo publiqué en Facebook el listado de todas las ONG que estuvieron ahí. Entre comillas, debería haber estado la Universidad de San Carlos, la Universidad del Valle. No estuvieron, solo estuvieron toda la plaga de ONGs Exacto. que son afines a la agenda globalista. Y vino a repartir 4.8 millones de dólares a toda la plaga de la agenda globalista. Entonces, imagínense qué contexto más complicado, ¿eh? O sea, cuando hablamos, entonces, cuando hablamos de todo esto, o sea, estábamos viendo, estábamos consultando una estadística que en Guatemala hay 12 ONGs, 12 ONGs con oficinas en diferentes lugares del país que se dedican todos los días, día y noche, a la defensa y promoción de estas cosas que estamos viendo. ¿Cuál? Todas esas ONGs, mira, ¿sabían ustedes que en el Congreso hay una cabina para la sociedad civil? Exacto. O sea que si usted, por ejemplo, Antonito, yo como pastor de Manzanote, dice usted, tengo derecho de ir a ver la legislatura. ¿Y usted entra? Y usted tiene acceso. ¿Sabe quiénes están ahí? Estos. Por ejemplo, por mencionar el globo, la representación evangélica, la Alianza Evangélica de Guatemala, ellos sí están ahí todos los días. Hasta café y pan tienen ahí. Todos los días. Y si en algo están de acuerdo, no se paran. ¿Nosotros? Exacto. Ahora bien, ajá, sí, porque ya voy a ir terminando, hermano. En la respuesta de la iglesia lo vamos a ver, que es la tercera participación. También. Hay libros de... ¿Cuántos de ustedes tienen niños de escuela ahorita, de primaria? ¿Revisan los libros de texto de los niños? Porque ustedes género de... ¿Sí? Pues en este momento los conferencistas el contenido está para llegar a las escuelas. ¿Sí? Ya hay ¿sí? Pero no es que nos revisemos, porque nosotros al que haga no nos los libros que el niño les joven
Unos, sí. sin menospreciarla. Pero nosotros a la parte de los potencias somos ratas de laboratorio. Imagínense, o sea, que para nosotros que somos ratas de laboratorio para ellos, ya está aquí. Exacto. Ahora, hermano, dice algo bien interesante. ¿Saben? Nosotros ahorita estamos, el año pasado entramos a un proceso para poder entrar al Ministerio de Educación en Chiquimula, la Departamental de Educación. El proceso lleva 4 años, votándolo. Ya casi que descartamos que nos van a dar entrada. ¿Qué hacemos? Acercarnos con los directores de las escuelas, ¿no? Que si no Así es. pero miren, ellos sí pudieron entrar. O sea, usted en una escuela no puede predicar ahora acerca de Jesús netamente o del Evangelio. No, tiene que ir con escuela. Si le da permiso. Miren, ellos sí están. Exacto. Y ahí por ahí vamos, ahí en eso nos vamos a enfocar en la respuesta que nosotros como iglesia podemos dar. Porque muchas veces, miren hermanos, ocurre y como inquietud les dejo esto, que nosotros como iglesia nos aislamos de los problemas sociales. Como que ¡fum! Salimos, subimos al monte, ¿va? Y queremos dejar el mundo, pero no debe ser así, ¿sí? Para terminar entonces, en la sociedad civil, por medio del financiamiento de medios independientes, y fíjense que últimamente hay una organización en Estados Unidos que no me recuerdo el nombre, tal vez les comparto el nombre después, pero están invirtiendo ahorita en una organización que se llama Transnacionales de la Fe. Y fíjense ustedes, si ustedes entran a Transnacional, busquen ahí en Google, ahí está la información. Ustedes pueden buscar ahí Transnacionales de la Fe, y es una organización que aporta pisto a periodistas, a una red de periodistas en Latinoamérica para que publiquen noticias polémicas de pastores y líderes cristianos. Destrucción del cristianismo. Exacto. No descartamos que haya corrupción también en algunos círculos de liderazgo cristiano, ¿sí? Pero ¿saben cuál es el problema? Estos medios generalizan, ¿sí? Nos meten a todos en el mismo costal, ¿va usted? Y no es así. O sea, nosotros no todos somos iguales. Sí, pero tenemos nosotros que estar conscientes de esto y trabajar en pro del cristianismo. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la información que ven cerca de 6 billones de personas la están decidiendo ni más ni menos que alrededor de 50 personas. Fíjense ustedes. O sea, alrededor de 50 cabezas están decidiendo qué es lo que van a ver 6 billones de personas. ¿Sí? Por eso nosotros decimos que usted cuando entra a la tele o cuando entra a su teléfono, a Facebook o a cualquier red social que usted tenga, usted no ve lo que quiere ver. Usted ve lo que ellos quieren que usted vea. Exacto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Termino aquí con mi participación. Ajá. 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 Así es. Sí, es un movimiento mundial encabezado por la élite económica mundial que quieren instaurar un nuevo orden mundial. Pero yo creo que en la definición debe ir qué tipo de orden mundial, la destrucción. Exacto. Pero priorizan, quieren destruir. Ajá. Y destrucción del cristianismo. Ajá. Exacto. Exacto. Estados Unidos ahorita es la bandera de la agenda globalista. Su mayor éxito mundial fue llegado al poder. ¿Qué les digo yo, Biden? Llegó Isabel, le digamos, la señora que viene aquí, Kamala Harris. Kamala Harris. El principal diablo que puede existir la astuta, una de las sociofundadoras de la organización abortista más grande del mundo. Plan Parenthood. Esa mujer, ese viejito ya lo van a sacudir. Esa mujer ahorita es la que va a gobernar y
Ese es el punto. Sí, ese es el punto. ¿Y por qué Estados Unidos juega un papel clave aquí? Porque Estados Unidos es líder a nivel mundial. O sea, casi todo lo que pasa en Estados Unidos, unos años después viene aquí porque viene. O sea, viene porque viene. O sea, es así. La influencia de Estados Unidos a nivel político y de gobierno y social es así. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos nosotros que estar pendientes. Siento que nosotros como pastores, miren hermanos, urge que tengamos un contexto un poco global de la información. ¿Qué está pasando aquí, allá, allá, allá? ¿Sí? O sea, no nos quedemos con lo que pasa en la aldea. ¿Sí? En la colonia, en el barrio. No. Es importante, eso sí. Pero usted tiene que tener una cosmovisión. ¿Sí?